L'armée se cache, comme les bandits. Le poste avancé vers lequel s'achemine cette patrouille pourra disparaître en quelques heures. Les engagements sont rapides. Pendant que nous étions là-bas, en une semaine, 15 bandits ont été tués. On ne parle d'ailleurs pas de secteur. L'optique de la situation, telle que nous la définir le territoire que contrôle une brigade. Le terrain très accidenté et la richesse de la végétation tropicale favorisent l'embuscade. Il y a eu une embuscade ici, dans cet endroit. Il paraît que c'est justement Chispas qui a fait cette embuscade. At Bogota, Colombia, 21 American republics agreed upon the charter which contains the principles and terms on which the Organization of American States is based. The Organization of American States is considered... Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales, pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenas, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. ¡Hago 51 al pito! ¡Ánimo! No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo liberal y el pueblo conservador los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. El ejército se rebeló y está de parte de la revolución. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. À notre, c'est la hyène. La hyène. C'est le fusil de automatique. Chispas, hein? De Chispas. C'est le fusil de Chispas. Fusil mitrailleur? Non. Mitrailleur, automatique. Automatique. La gente quema, eso es evidente, los sitios del poder del gobierno y también, aquí hay que decirlo, y del poder de la iglesia. Ensuite, affaire de bavarder un peu, on boira le tinto, c'est-à-dire le café. On fera le tour des problèmes du jour pour savoir où en est le climat psychologique dans le coin. No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad, justicia para todos sin diferenciaciones. Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar, y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. Al ladrón tratan señor y al señor como un pirata, del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios y hay sin hechos mil corbatas, y el amor es un amor. Pero ¿qué alcance tuvo la amnistía? Dejar sin sanción a los más atroces crímenes. ¿Qué ventaja tuvo la rehabilitación? Financiar a los más atroces criminales. Y entonces optamos por otra política, la política de la acción cívica militar, para llevar a los campos la condición profunda de que el ejército no
amigo sino el amigo y el protector del pueblo. Je me suis rendu compte qu'en Colombie, on ne pouvait pas réaliser l'amour au prochain simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays. Alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié à la révolution. Il faut demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il va le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Ahora te comprendo, abuelo. Por Dios no sigas llorando.